Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Me presento, soy Joel Mesatello, estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú. A continuación les voy a explicar un tema muy importante en la fisiología que lleva por título Fisiología suprarrenal, a cargo del doctor Félix Heraldo Acuña Guerra. Anatómicamente conocemos de que las glándulas suprarrenales están ubicadas por encima de los riñones y estas se componen de dos partes, una corteza y una médula. En la corteza encontramos una zona glomerular con los mineralocorticoides como la aldosterona, en la zona fascicular los glucocorticoides como el cortisol y en la zona reticular los andrógenos, mientras que en la médula están las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. Hablando específicamente del principal mineralocorticoide, la aldosterona, señalamos sus características. Inhibe el sodio excretado en la orina, mantiene el volumen y la presión sanguínea, libera potasio del cuerpo, aumenta la reabsorción del sodio en túbulos distales y colectores del riñón. Y todas estas hormonas tienen como sustrato de origen al colesterol, que se convierte en pregnenolona, en progesterona, en 11-desoxicorticosterona, corticosterona y finalmente en aldosterona. Pero el colesterol también tiene una cascada como la aldosterona. El colesterol proviene del hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, mevalonato, isoprenoides, escualeno, lanosterol y finalmente en colesterol. En este punto encontramos un gráfico del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual una disminución de la presión arterial e hipovolemia produce de que el riñón libere renina. Esta renina se une con el angiotensinógeno liberado por el hígado. Al unirse, produce la angiotensina 1, que gracias a la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 estimula a que la corteza produzca aldosterona. La aldosterona se libera al corazón, a las arterias y al riñón. De esta manera, produciendo vasoconstricción, retención de sodio y agua y elevando la presión arterial. Entre las patologías más comunes y frecuentes encontramos la enfermedad de Addison, llamada también como insuficiencia suprarrenal, donde las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas, principalmente aldosterona, y se manifiesta cuando la corteza está destruida en el 90%. La insuficiencia de aldosterona produce un desequilibrio en la regulación de agua y sodio, produciendo una hipotensión. Pasando al siguiente glucocorticoide, el cortisol, entre sus características está de que la mayor parte está fijado a las proteínas globulinas. Es parte del ritmo circadiano cuando despertamos y cuando dormimos. El estrés. En el estrés se eleva la gluconeogénesis, la proteólisis, la lipólisis y mantiene una presión arterial potenciando la acción de las catecolaminas. Es un inmunosupresor e influye bastante en el estado de ánimo y también tiene su cascada proveniente del colesterol, de pregnenolona, progesterona, 17-alfa-hidroxiprogesterona, 11-desoxicortisol y finalmente el cortisol. Entre las acciones biológicas del cortisol, en el hígado encontramos de que induce la síntesis de enzimas implicadas en la gluconeogénesis. En el músculo se da la degradación de proteínas musculares con la liberación de aminoácidos. En el tejido adiposo encontramos la lipólisis y los ácidos grasos liberados son el combustible para la gluconeogénesis, mientras que en los huesos reduce la capacidad de los osteoblastos para sintetizar hueso. Entre las patologías más comunes y más importantes está el síndrome de Cushing, que afecta directamente al cortisol. El síndrome de Cushing se da a una síntesis elevada de glucocorticoides o a la administración de la misma y se divide en un exógeno o iatrogénico y un endógeno. El exógeno son los esteroides exógenos, es decir, los fármacos como la dexametasona, y los fenotipos, que puede ser una persona obesa con un rostro de luna llena. El endógeno se subdivide en tres. La enfermedad de Cushing, provocada por un tumor hipofisiario en el 90% de los casos, que sintetiza grandes cantidades de adrenocorticotropina. El ectópico se da una síntesis autónoma de adrenocorticotropina a partir de tumores extrahipofisiarios, y los niveles de adrenocorticotropina están elevados, mientras que en la suprarrenal
los niveles de adrenocorticotropina están suprimidos y es la principal causa de síndrome de Cushing en niños. Finalmente, en la corteza encontramos los andrógenos suprarrenales. Es el principal, el que encontramos es el dehidroepiandrosterona, controlados por la adrenocorticotropina. Su secreción aumenta en la adrenarquia, es decir, en la prepubertad, y contribuye mayormente a los caracteres sexuales secundarios en mujeres. También encontramos su cascada desde colesterol, pregnenolona, 17-alfa-hidroxipregnenolona, dehidroepiandrosterona, androstenediona y finalmente testosterona y estradiol. Pasando a la segunda parte de la glándula suprarrenal está la médula. La médula, todas las hormonas de la médula derivan del aminoácido la tirosina. En la médula suprarrenal encontramos adrenalina y noradrenalina, y en las neuronas del sistema nervioso la dopamina y la noradrenalina. Si encontramos en la sangre son hormonas, pero si están en la sinapsis son neurotransmisores, y preparan al cuerpo para un estrés. Aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la glucosa y dilatan los bronquios. Su vida media es muy corta, pero tiene efectos inmediatos. Presentando su cascada, el aminoácido la tirosina, L-dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Específicamente hablando de dopamina, es el principal control del movimiento, implicada en enfermedades como Parkinson y esquizofrenia. La noradrenalina es un vasoconstrictor, aumentando la presión arterial, mejora la tensión y el estado de alerta, actúa principalmente en el sistema nervioso simpático, mientras que la adrenalina estimula al corazón, dilata los bronquios, aumenta la glucosa y actúa sobre receptores alfa y beta adrenérgicos y es la principal hormona en la reacción de lucha o huida. Eso sería todo. Muchas gracias.